bienvenidas a todas. Gracias a todas las que habéis remitido el caso práctico a través de la mensajería para hacérnoslo llegar. ¿Vale? La idea es esa, que conociendo el enunciado que os habíamos propuesto, con las pautas que os damos, tanto en los vídeos como en el protocolo, desarrollarais el supuesto práctico siguiendo esas pautas y nos lo remitierais. La idea es, lo que he dicho, voy a leer yo el caso práctico desarrollado por vuestra compañera Ana, ¿vale? Y tras la lectura del mismo, pues haremos, como hacíamos en el desarrollo de los temas, el planteamiento de todas en conjunto de aquellos puntos fuertes y puntos a mejorar del caso práctico. ¿Vale? También aportaréis cada una distintas ideas que habéis incluido en vuestro caso práctico y que no los haya contemplado vuestra compañera, para así, pues, entre todas, conseguir como el caso práctico perfecto. ¿De acuerdo? Primero de todo, ¿vale? Os he puesto aquí el enunciado del caso práctico que os proponía. Era el que nos decían que teníamos un aula que vas a desarrollar tu labor docente y como maestra de infantil en ese aula pueden existir niños, ¿vale? Que pueden tener problemas relacionados con el periodo de adaptación. Entonces nos pedían que describiéramos pautas educativas para ayudar al alumnado a superar este periodo y que se adapte felizmente a la escuela. Al planteamiento del caso práctico y os voy a poner en las siguientes diapositivas lo que sería la estructura que normalmente deben seguir, ¿vale? El desarrollo de los casos prácticos. A no ser que sea un caso práctico muy pautado y que directamente nos indique las preguntas o a qué debemos responder, para el resto de casos prácticos casi todos, ¿vale? Por no decir la totalidad, se pueden adaptar perfectamente a la estructura que tenéis en pantalla, con los apartados que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, estar atenta a mi lectura, ¿vale? Y por una parte, nos fijamos si en el caso de que voy a leer ahora, cumpliría con este desarrollo, con este índice, y aparte, pues tomar nota de aquellos aspectos que consideráis, pues lo que he dicho, puntos fuertes y puntos a mejorar en este desarrollo, para después en el chat, a finalizar mi lectura, lo pondremos en común, ¿vale? Mientras estoy leyendo, por favor, para no tampoco descentrarme con lo que pone el chat, escuchamos y después comentamos lo que sea, ¿de acuerdo? Pues venga, voy a pasar a leerlo. Introducción. Comenzaremos este caso práctico con la definición de apego y el periodo de adaptación en la escuela infantil. Aceptamos como definición de apego lazo afectivo que una persona o animal forma entre sí mismo y otro de su especie. Un lazo que te impulsa a estar juntos en el espacio y a permanecer juntos en el tiempo. Por otra parte, el periodo de adaptación es el tiempo que abarca los primeros días, semanas de incorporación al centro. Es un periodo de tiempo de gran importancia porque supone la separación de la familia, aparecen nuevas figuras educativas, se encuentran con iguales con los que establecer relaciones, compartir. El entorno educativo ofrece nuevas posibilidades de acción, aprendizaje y juego. Hay una organización espaciotemporal y unas rutinas y hábitos que hay que conocer e interiorizar. Desde el punto de vista pedagógico, adquiere gran importancia la separación del hogar que el niño va a vivir al incorporarse en la escuela, por lo que se considera el periodo de adaptación fundamental, ya que su actitud ante la escuela, ante las relaciones sociales, ante los aprendizajes a lo largo de toda la escolarización, va a depender de cómo asimile este proceso, positiva o negativamente. Es responsabilidad de padres y educadores organizar un adecuado periodo de adaptación para que estos primeros tiempos de escuela sean asumidos por el niño sin traumas. 2. Justificación legal. Desde una perspectiva legal, este caso se enmarca en la LOE y sus modificaciones en la LOMCE. En el siguiente artículo 12, principios generales. Punto 3. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de los madres y padres o tutores en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán estrechamente con ellos. Muchas comunidades autónomas en cada inicio de curso publican marcos normativos para la organización del curso escolar. En estas referencias legales pueden encontrarse especificaciones para la incorporación progresiva y la adecuada resolución del periodo de adaptación. 4. Intervención con el alumno. A lo largo de todo este apartado reflejaré algunas de las pautas educativas para superar el periodo de adaptación.
4.1. Características evolutivas. El ingreso en la escuela supone para el niño niña un gran cambio. Sale de un mundo familiar, donde se le procura un ambiente de seguridad, en el que se siente protegido y centro de atención. La entrada en el mundo escolar hace que tenga que relacionarse en un espacio diferente, con muchos niños y niñas y adultos que no son de su confianza. El niño o niña tendrá que superar de su interior estos cambios, autoafirmándose y saliendo de su egocentrismo. Nosotros, como educadores, tendremos que adaptarnos a los nuevos niños, a sus ritmos, a sus costumbres y peculiaridades. Tendremos que acercarnos de forma individual a cada niño o niña, respetando sus características. Además, este periodo requiere que conozcamos algunos de los comportamientos característicos que pueden aparecer ante la separación de su figura de apego. Algunos de sus comportamientos más frecuentes, según autores como Klein, Spink o Buckley, son manifestaciones de oposición, inseguridad y miedo, llantos, descontrol de esfínteres, vómitos, trastornos en la alimentación y sueño, agresividad, especial apego a los objetos personales y reacciones regresivas, aislamiento, mutismo, ausencia total de movimiento, conductas regresivas correspondientes a periodos evolutivos anteriores, eneuresis, balbuceos, lenguaje evolutivo. 4.3. Objetivos. Los objetivos que se deben de plantear han de ser concretos, reales y teniendo siempre como referente las características psicoevolutivas del alumnado de esta edad. Estos son los siguientes. Planificar cuidadosamente todo el proceso para reducir al máximo inseguridades, temores y ansiedades. Favorecer que su primer contacto con la escuela se desarrolle de manera positiva. Generar una actitud positiva hacia la escuela y el aprendizaje. Optimizar el tránsito de las relaciones familiares a las relaciones con sus iguales y profesores, favoreciendo los procesos afectivos y la seguridad personal. Implicar a la familia en el proceso de adaptación de sus hijos, haciéndoles conscientes de su influencia en este proceso y recabando su participación y colaboración. Iniciarse en la práctica de algunos hábitos, saludar, hacer fila, recoger material. Valorar la importancia del aseo y reposo, adquirir hábitos higiénicos, tomar conciencia del propio cuerpo a través del juego, conocer el entorno escolar, conocer el aula y algunas dependencias del centro, conocer a su maestro, maestra y a sus compañeros, compañeras, compartir el material y los juguetes de clase, identificar los rincones de juego, conocer, manipular y disfrutar con los diferentes materiales, identificar el color de su equipo y las mascotas de la clase, participar en actividades orales, escuchar, comprender, hablar, conseguir la adaptación del alumnado al grupo clase y posteriormente al nuevo entorno, el colegio. Aportar al niño o niña estrategias para desarrollar su autonomía en el aula y en el resto del colegio. Desarrollar en cada individuo actitudes positivas hacia el nuevo entorno y la nueva situación a la que se enfrentan. Ayudar a controlar esfínteres. Contenidos. La relación de contenido se refiere a situaciones concretas, significativas para el normal desarrollo del grupo clase en general y de cada sujeto en particular. Estos son pautas de comportamiento, hábitos de higiene y aseo, de orden, de colaboración, etc. Cuento de valores, canciones que expresen emociones, etc. Dependencias del colegio, servicios, comedor, gimnasio, patio, aula, biblioteca, laboratorio, salón de actos, secretaría, sala de profesores. Nombre de maestros y de compañeros, participación en actividades orales, manipulación de diversos materiales. Actividades. Estas son algunas de las actividades que podemos realizar en estos primeros días y que nos servirán como el claro ejemplo de pautas educativas. Mascota. Esta nos servirá para motivarnos, nos dará besitos, dirá nuestros nombres. También nos enseñará los hábitos de aseo, enseñará cómo van a bañar los niños y cómo van las niñas. Cómo van al baño los niños y cómo van las niñas. Otra actividad, los nombres. Juegos para aprender los nombres de los compañeros, compañeras, con pelota, aros. Les daremos un premio, un collar con su nombre que podrán traer cada día, además de tarjetas con sus nombres para ponerles en perchero en la lista de clase. Otra actividad, nombre de la clase. Elegiremos el nombre que le queremos dar a la clase. Puede ser una temática común con todo el ciclo, nombre de animales, cosas del cielo, luna, estrellas, soles, nubes. A partir de aquí realizaremos unos murales por equipos con el nombre de la clase que nos servirá para decorarla. Otra, búsqueda de tesoro.
Se harán pequeños juegos para que busquen tesoros en la clase y así conozcan los distintos rincones y las dependencias del centro. Juegos por equipos. Juegos en los que cada equipo se convierta en un animal y tenga que ir por el caminito de ladrillos, de psicomotricidad, construido. Por ejemplo, el equipo amarillo se convierte en perritos. Cuentos, poesías y canciones. Hay varios cuentos que hablan sobre el periodo de adaptación y se buscarán canciones que nos inicien en los hábitos de saludo y despedida. Además, se fomentará el lenguaje oral, por ejemplo, con el saco de las sorpresas, en el que hay distintos objetos introducidos con la intención de que el alumno se invente un cuento. Juegos de psicomotricidad. Juegos de esquema corporal, de equipo o de cualquier juego lúdico que planifiquemos para que este periodo se convierta en una experiencia muy agradable. Actividades de relajación. Actividades manipulativas, actividades de trazo libre con diversos materiales que les llame la atención, como pinturas, rotuladores, juegos con plastilina. Otra, hacer dibujos sobre la familia en cartulina, papel, etc. Traer fotos de la familia y colgarlas en clase. Cada uno habla de su familia. 4.6. Metodología. Concretamente, en este periodo de adaptación pondremos mucho énfasis en actividades motivadoras, lúdicas y significativas. Además, tendremos muy en cuenta el cuidado de los espacios. Se procurará que tenga una decoración alegre y atractiva, en el que se cree un clima de confianza, tranquilidad y seguridad que les proporcione bienestar al niño o niña. Será una decoración en la que incluyan muchos carteles, dibujos y sobre todo fotos de ellos, ellas, para que se sientan integrados. También se colgarán trabajos suyos desde el principio por la clase. Además tendremos una disposición en rincones que permitan desde el primer momento una cierta autonomía. 4.7. Temporalización y secuenciación. Estableceremos un calendario de incorporación que se dispondría de la siguiente manera. El primer día entrarán los niños con sus padres para ver la clase, jugar con ellos en los rincones y se aprovechará para hablar con ellos. Allí se les preguntará sobre si piensan que su hijo o hija necesitará el periodo de adaptación. Previamente se ha tenido una reunión con ellos implicándoles todos los aspectos del periodo de adaptación como se ha mencionado anteriormente. El segundo día entrarán con el horario del periodo de adaptación aquellos niños y niñas que las familias junto con la tutora, tras el primer contacto al centro, hayan apreciado que les puede hacer falta. El alumnado que se haya adaptado desde el primer momento hará el horario normal de 9 a 2 y también aquellos niños que hayan empezado el periodo de adaptación pero se haya visto que se han adaptado en los primeros días. El horario será elaborado por la tutora en coordinación con el resto de maestras de educación infantil. Se propondrá al equipo directivo y posteriormente se propondrá al consejo escolar para su aprobación. 4.9. Recursos. Para realizar las actividades dentro del periodo de adaptación, algunos de los materiales que son necesarios, 2 puntos. Materiales: papel, globos, ceras, pintura, música, plastilina, cuento de valores, disfraces, puzzles, cartulinas, etc. Espacios y ambientales, espaciales y ambientales. Se cuenta con los distintos rincones del aula, la disposición de los agrupamientos de las mesas para formar los equipos y por último con las distintas dependencias del centro. Humanos y organizativos. Contar con el docente de apoyo, si lo hubiese, y si tenemos niños y niñas con necesidades educativas especiales, contaríamos con el monitora escolar. 4.10. Agrupamientos. Las agrupaciones en rincones se podrán ofrecer un nuevo recurso metodológico para conseguir una mejor adaptación, separando por grupos los que están más adaptados con los que menos, en los que podrá estar el maestro de apoyo con un grupo muy reducido con juegos que les gusten y les ayuden. Evaluación. Habrá 3 momentos de evaluación. Evaluación inicial. Para obtener datos del grupo haremos una reunión con las familias antes de comenzar las clases. En ella se les informará del funcionamiento del centro, de cómo vamos a desarrollar el periodo de adaptación y por último se les entregará un cuestionario para que nos aporten aquellos aspectos significativos del desarrollo de su hijo o hija, etc. Evaluación continua. Cuando empiece el periodo de adaptación observaremos directamente el comportamiento del grupo general y de cada sujeto individualmente, destacando aquellos aspectos más significativos. Todo ello lo recogeremos en un anecdotario y en un diario de clase para analizarlo posteriormente.
Evaluación final. Al terminar el periodo de tiempo que hayamos establecido como de adaptación, volveremos a reunir a los padres y madres para intercambiar informaciones acerca de la actitud de sus hijos e hijas dentro y fuera del colegio. La maestra o maestro hará una evolución crítica de los mecanismos utilizados, de la metodología, de los objetivos que nos proponíamos al principio, así como de los procedimientos y el material utilizado. 7. Conclusiones. Debemos potenciar una intervención educativa basada en la confianza, en la seguridad y la reflexión, en un clima socioemocional que invite a expresar los sentimientos libremente, con actividades que desde la seguridad favorezcan la autonomía. En definitiva, debemos conseguir que su estancia en la escuela infantil resulte un mundo interesante, donde deseen volver cada día porque allí se sientan queridos, se sientan importantes, se sientan personas capaces de decidir, reflexionar, opinar, sentir. Y fin. Hasta aquí sería el desarrollo del caso práctico que nos ha propuesto Ana. ¿Vale? Por lo tanto, si os parece, empezamos comentando aquellos aspectos que consideráis destacables, ¿vale?, del desarrollo del caso práctico de Ana. ¿Qué destacaríais de su desarrollo? Comentarlo. Propone muchas actividades distintas. Sonia. Más. Claro, objetivos y contenidos. Delia, vamos a empezar por lo bueno, ¿vale? Para lo malo ya tendremos después. Vamos a empezar por lo bueno. Que criticar siempre nos sale muy bien. Vale. Estoy de acuerdo con Sonia, ¿vale? Ha hecho muy completa lo que es la intervención con el alumno. Ha indicado autores, menciona las actividades. Bien. Vale. Situaciones específicas como la evaluación inicial con los padres. Diana también está de acuerdo en que la intervención con el alumno es muy completa. Yo que en ese aspecto también estoy muy completa. Muy conforme, ¿vale? Sí que es verdad que has descuidado, ¿vale?, otros aspectos como puede ser la intervención a nivel de centro y la intervención con la familia, ¿vale? El dedicarle un apartado específico a la intervención con la familia, que en este caso es tan importante, ¿vale? No hacer mención así de refilón como lo has hecho, sino que desarrollarlo de forma más extensa. Dices, ahora sí, me faltan apartados. Sí, me faltan apartados y además se nota que has ido copiando del índice, ¿vale? El desarrollo del supuesto práctico lo tenías que haber desarrollado igual que lo ibas a presentar el día del examen, ¿vale? Y lo que puedes hacer es no respetar una numeración de los apartados coherente, como si faltaran apartados, ¿vale? Si empiezas a numerarlos, el punto 1 sería la introducción, el 2 la justificación, ¿vale? Hay que enumerar todo de forma correcta, ¿vale? Más, ¿qué destacaríais? Del índice, ¿encontráis a faltar algo más? ¿Algo que no haya mencionado Ana y que consideráis que sea importante incluirlo? Puedes redactarlo todo, ¿vale? Sobre todo cuando hay lectura posterior, ¿vale? Es conveniente que todo el desarrollo del caso práctico sea redactarlo, que no haya apartados. Ya veis que al leerlo, si hay apartados o enumeraciones, dificultas un poco la lectura, ¿vale? Pero si no hay lectura posterior, lo puedes desarrollar como te sea más fácil, o directamente todo redactado, o como ha hecho Ana,
el ir enumerando y desarrollando cada uno de los apartados que consideras de tu desarrollo. ¿De acuerdo? Lo he dicho, la intervención con la familia sí que menciona, sobre todo en la evaluación, la importancia de la coordinación con la familia y valorar el punto de partida. Creo que en algún otro momento también se menciona la familia, pero no lo ha destacado como un apartado aparte. Yo considero que es importante que en el desarrollo de vuestros casos prácticos hagáis una distinción desde 3 puntos de vista, ¿vale? Por una parte, la intervención a nivel de centro, que en este caso Ana tampoco la ha contemplado. Después, la intervención, que por supuesto es la más importante y a la que se le dirige el caso práctico, que es la intervención con el alumno. Y por otra parte, la intervención con la familia. Es decir, contemplar el desarrollo del caso práctico desde 3 puntos de vista, ¿vale? La intervención a nivel de centro, ¿vale? Sería el momento de destacar aquella documentación que existe a nivel de centro que te puede ser útil. Eso por una parte. ¿Qué documentos hay en el centro? Y yo, como maestro de educación infantil y sobre todo en este periodo, me voy a basar. Importantísimo destacar el proyecto educativo de centro, donde se asentarán estas bases. Es en el proyecto educativo donde se sientan los objetivos que se marca el centro y, por supuesto, si el centro hay etapa de educación infantil, ¿vale? Dentro de esos objetivos o de su planteamiento de cómo lo van a trabajar estaría el periodo de adaptación. ¿Vale? Y por otra parte, además de los documentos que hay en el centro que te pueden ser útiles, también podríamos considerar el plan de acción tutorial, ¿vale? Son los más destacados. También en esta intervención a nivel de centro es donde yo destacaría la coordinación, ¿vale? Yo como maestra de educación infantil, por supuesto, mi trabajo está enfocado con los alumnos de mi grupo clase, pero no trabajo de forma aislada, sino que me tendré que coordinar igual con otros docentes que están en el centro. Pues también hacer una pequeña mención en este punto del nivel de intervención de centro, de la coordinación con otros docentes y también la documentación que existe en el centro y que después puede ser útil para el desarrollo de este caso práctico. ¿Vale? Hay que trabajarlo, ¿vale? Piensa que a veces no son 2 horas, que a veces es hora y media. Hay que trabajar y tener muy claro las ideas para que enseguida vayamos a lo que queremos plantear, ¿vale? Esto, como dice Ana, es complicado, pero si se tienen claras las ideas, es ir a aclarar. Ana Isabel pone cuánto debe ocupar. Cuánto debe ocupar dependerá de cada uno, de la letra que tengáis, del tamaño de letra, de lo que adjuntáis la letra, ¿vale? Eso no te van a decir. Folios vas a tener todos los que quieras y más, ¿vale? Y todo lo que puedas escribir en ese tiempo que tengas para desarrollar el caso práctico. No te van a controlar el número de folios, ¿eh? Más cosas. Venga, algo que echéis en falta. Vamos a ir poquito a poco desgranando este índice y ver si en el caso de Ana lo cumple o qué añadir, ¿vale? Sí que Ana ha hecho una introducción, muy bien, donde ha hecho una definición de lo que es el apego y lo que es el periodo de adaptación. Importante situar al tribunal y hacer una pequeña introducción, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Para no liarnos por apartados cada una. ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco y en cada uno de los apartados, si consideráis que se puede añadir algo, lo añadimos. ¿Vale? En la introducción y contextualización del caso, ¿vale? Ana ha contextualizado, ha dicho pues, lo que supone el periodo de adaptación y la figura de apego, pero sí que encuentro que deberías haber contextualizado un poquito más el caso. De concretar este supuesto práctico, si no nos dice nada del enunciado, tú lo puedes plantear, es decir, periodo de adaptación donde tiene más sentido enfocarlo. Dentro de la educación infantil, ¿a qué curso tiene más sentido enfocarlo? ¿Qué creéis? A 3 años, ¿verdad? Pues lo podemos plantear, ¿vale? Que este caso práctico se va a desarrollar y principalmente va a tomar como referencia al segundo ciclo, pero al grupo de 3 años, donde por ser la primera vez que se incorporan a lo que es la educación,
¿vale? La escolarización, porque por lo general, aunque puede haber que niños ya hayan estado escolarizados en guarderías, normalmente puede ser el primer contacto que tienen con el mundo escolar. Pues tiene más sentido, Laura, con 3 años, ¿vale? Que es su primera toma de contacto y donde el periodo de adaptación suele ser más prolongado y suele tener más sentido, ¿vale? No es que sea algo voluntario. Ana lo has dado a entender como que era algo voluntario de si me adapto o no me adapto. Aquí todo el mundo es sí o sí periodo de adaptación, ¿vale? Entonces no existe la posibilidad de, bueno, como mi niño se incorpora y se adapta muy bien, vamos a retener. No, es para todos los niños igual, ¿vale? Las características del cole donde se pone, bueno, es obligatorio. A ver, la contextualización no es necesario detallar tanto. Yo en la contextualización del caso aquí solo me centraría en eso, a quién lo dirigimos. No hace falta volver a describir o inventarnos un entorno, un grupo clase, ni mucho menos, simplemente que tengamos claro, ¿vale? Los años que tienen los niños y en función de eso es donde yo voy a tener que marcar unos objetivos, trabajar en unas actividades que tengan sentido para esos niños. Igual estas mismas actividades que ha planteado Ana, si el grupo fuera de 5 años no tienen mucho sentido, ¿vale? Porque representa que ya llevan escolarizados 2 años y su periodo de adaptación, vamos, es mínimo. Tendrá un día como mucho para que se adapten y poco más, ¿vale? Pero sí que en 3 años el periodo de adaptación es mucho más largo y tiene mucho más sentido. ¿De acuerdo? Después pasas a la justificación teórica y legal, ¿vale? Ha mencionado la LOE, la LOMCE, después Ana habla de que en muchas comunidades autónomas en cada inicio del curso se publican marcos normativos, ¿vale? Yo concretaría más, ¿vale? Sería bastante más concreta, es decir, me referiría al currículum autonómico, ¿vale? de la comunidad autónoma donde os centréis, y seguro que en el currículum autonómico de educación infantil hay alguna mención al periodo de adaptación, ¿vale? Tampoco es algo obligatorio, ¿vale? Porque es algo más una decisión de centro, pero sí que se suele hacer alguna mención de la importancia de, pues eso, de incorporar paulatinamente al niño a la vida escolar, ¿vale? A ver, Ana Isabel, lo que acabas de decir, que es para todos los niños igual, entonces lo que ha dicho Ana de que los niños tengan horario es diferente, efectivamente, no sería así, ¿vale? El periodo de adaptación es para todos los niños igual, y puede ser que sean niños que ya, lo que os digo, hayan estado escolarizados anteriormente en el primer ciclo de educación infantil y se incorporan ahora a un centro de educación infantil y primaria distinto al que estaban, ¿vale? Y por lo tanto es un centro totalmente distinto para ellos. Por lo tanto, también requieren de periodo de adaptación. ¿Que les pueda costar más o menos? Da igual, pero son todos los niños igual, ¿vale? Lo que os decía, concretar un poquito más la justificación legal y sobre todo llevarlo al ámbito de normativa autonómica para que sea lo más concreta posible, ¿vale? Y si hablas de marcos normativos para la organización del curso escolar, concrétame, porque igual es verdad que en tu comunidad autónoma se publica una normativa específica para la organización del inicio del curso escolar, ¿vale? Pues entonces lo tendrías que concretar, ¿vale? A ver, Celia, cuando se habla de la legislación a la hora de citar un artículo, ¿es necesario citarlo al pie de la letra o solo con decir el artículo vale? A ver, lo ideal sería citarlo tal cual, pero claro, es difícil que el día del examen sepamos al dedillo todos los artículos de toda la normativa que habéis revisado, ¿vale? Entonces se puede hablar en general de la normativa donde se regula y más o menos indicar que se controla, ¿vale? Si te lo sabes de memoria, pues mejor para ti, pero ya te puedo asegurar que seguramente Ana, ¿vale? A no ser que se lo tome como referencia para justificar todos los temas, hay todos los casos prácticos, que es un poco difícil, ¿vale? Lo sepáis describir tal cual está en la normativa. Es más fácil, ¿vale? Que retengáis la idea y después la desarrolléis vosotros con vuestras palabras, que no la desarrolléis tal cual viene en la normativa. A ver, Esther, en nuestro caso, que es infantil, cuando has hablado de documentos del centro, ¿es POAT o PAT? Tengo lío cuál nos afecta por la legislación. Esther, son cosas totalmente distintas, ¿vale? El POAT es el plan
de orientación y acción tutorial. Y el PAT es el plan de acción tutorial. El POAT es como si fuera el global. Y dentro del POAT tenemos distintos planes. Tenemos el plan de orientación profesional y académica, tenemos el plan de acción tutorial, ¿vale? Entonces, tú, en este documento, el que yo indico que se podría mencionar es el PAT, el plan de acción tutorial, ¿vale? Como tutora de un curso tendrás que tener un plan de cómo vas a organizar las tutorías, ¿vale? Entonces, el que tiene sentido es este, ¿vale? El POAT es como mucho más global y engloba aspectos que no tienen por qué estar relacionados con este desarrollo del caso práctico, ¿de acuerdo? Más. La intervención, lo que os decía, la intervención a nivel de centro, ¿vale? Y después ya pasaríamos a la intervención. También sería correcto, el proyecto educativo de centro, yo creo que incluso más principal, ¿vale? Que es la base por la que se rige un centro educativo, ¿vale? Por su proyecto educativo de centro, por lo tanto es como sí o sí mencionarlo, ¿vale? Efectivamente, Elisa, el PAT se añade en la intervención en el centro, ¿vale? Hemos dicho que dentro de la intervención de centro podríamos nombrar o mencionar aquella documentación que está en el centro y que me puede ser útil para el desarrollo de mi labor docente y en este caso en el desarrollo de este caso práctico, ¿vale? Y por lo tanto, sí o sí yo mencionaría el PEC, el proyecto educativo de centro, y el PAT, el plan de acción tutorial. ¿Sí? ¿Aclarado? Avanzamos, ¿vale? Ya ha pasado Ana a hablar de la intervención con el alumno, ¿vale? Dentro de la intervención con el alumno, Ana no lo ha mencionado, ¿vale? Pero también se podría incluir el apartado de competencias, ¿vale? Indicando que desde ya en primer momento que el alumno está escolarizado, ¿vale? Y como para dar continuidad a su escolarización ya empezaríamos a trabajar las competencias. ¿Y qué competencia creéis, ¿vale? Que se podría trabajar sí o sí relacionada con el tema? ¿Cuál es de las competencias la que más sentido tiene en este momento de periodo de adaptación? Esa podría ser una, pues a lo largo de toda su escolarización. Muy bien, ¿vale? La social y cívica también tiene sentido, ¿vale? Vienen de ser el centro de atención en sus familias y pasan a un centro que desconocen a sus compañeros, pues tenemos que potenciar que se relacione con el resto de compañeros y adquirir la competencia social y cívica, que se comporte, que hay que seguir unas normas, Por lo tanto, ¿vale? Es una de las competencias que se podría mencionar, ¿vale? No hace falta citar todas ni mucho menos, sino destacar que dentro de las competencias que se podrían trabajar y empezar a adquirir desde el primer momento en que el alumno está escolarizado son las que os he indicado, ¿vale? A ver, pero en este caso, si en la comunidad autónoma nosotros presentamos en el currículum, tenemos competencias, ¿cuál utilizamos? Si en vuestra comunidad autónoma hay competencias en el currículum, vienen detalladas, tendréis que desarrollar las competencias clave. Básicas, ¿vale? Porque así vienen reflejadas en vuestro currículum. Aunque, claro, si os diera tiempo, yo también haría referencia a que con la publicación de la LOMCE, ¿vale? Estas pasan a denominarse clave, ¿vale? Tampoco sin profundizar mucho más. Pero claro, si vienen detalladas en vuestro currículum, tendréis que desarrollar las que vienen en vuestro currículum. Si son básicas, pues serán básicas. Pensad, y siempre lo dedicamos también en los apartados de la programación, que no es tanto un cambio de las competencias que se llevan a trabajar, que no dejan de ser las mismas, aunque nombradas de otra manera,
es más un cambio de terminología, ¿vale? En vez de hablar de competencias básicas, hablaremos de competencias clave, pero se trabaja prácticamente lo mismo, ¿vale? Si están en vuestro currículum, lo dicho, mencionarlas como vienen en el currículum, ¿vale? Y al final se puede hacer una reseña de lo que implica, ¿vale? La publicación de la LOMCE. ¿De acuerdo? ¿Aclarado? Después pasaríamos al apartado de objetivos. ¿Destacaríais algo del apartado de objetivos que ha hecho Ana? Antes había dicho que para alguien, no me acuerdo quién era, que le parecía que los había desarrollado muy largos. ¿Alguna cosa más? Considera que se van a trabajar muchos, tampoco eso tenemos que decir que esté mal, porque sean muchos, ¿vale? Lo que sí que hay que tener claro, ¿vale? No mezclar objetivos, porque en el desarrollo que has puesto, Ana, has mezclado objetivos que están más planteados para lo que son profesores y otros objetivos que están más planteados para el alumno. Incluso hay algún objetivo que está incluso planteado para la familia, ¿vale? Tendrías que diferenciar, ¿vale? Diferenciar qué objetivos son los que me planteo con este periodo de adaptación, ¿vale? Y qué objetivos planteo que deben alcanzar mis alumnos, ¿vale? En este periodo de adaptación, ¿vale? Podría ser, no, porque esté mal, ¿vale? No tienen por qué ser solo para los alumnos, ¿vale? Pero sí que diferenciarlo, ¿vale? Porque tal y como están redactados podrían ser todos, si lo planteo como que están enfocados todos para el alumno, no son correctos. Pero, y si están para los profesores, para los alumnos y para las familias, lo tengo que dejar claro, ¿vale? Los importantes, pues supuesto que son los objetivos que yo planteo para el alumno, que voy a trabajar yo con esos alumnos en el periodo de adaptación. Esos son los importantes, pero no estaría mal el que pudiéramos incluir dentro de los objetivos que yo planteo en este caso práctico como maestra, y objetivos que podría plantear a nivel con las familias, ¿vale? A ver, pero aunque hagas una separación en los objetivos, irían todos en el mismo apartado dentro de la intervención con el alumno. Eso ya como queráis, ¿vale? Sí que es verdad que en la intervención con la familia podían plantear unos objetivos que yo me planteo en este periodo con ellos, ¿vale? Incluirlo allí, y en lo que es la intervención como profesor lo podía poner en la intervención a nivel de centro, ¿vale? Estaría bien, y cada uno situarlo en el apartado que le corresponda, ¿vale? Sería más coherente, ¿vale? Pero si los ponéis todo dentro de objetivos, porque en la intervención con el alumno intervengo yo como tutor, son los objetivos que yo me planteo, tampoco estaría mal, ¿vale? Y son con las familias es yo como maestro, y relacionado con este plan que les planteo a la familia, tampoco estaría mal, pero yo creo, ¿vale?, que sí, como decimos, quedaría mucho más claro si cada conjunto de objetivos, dependiendo de a quién se enfoca, lo pusiéramos en el apartado que le corresponde, ¿vale? Mejor, ¿vale? También algo que pecas mucho, Ana, ¿vale? En abusar de los puntos suspensivos, los etcéteras, no, ¿vale? Pon exactamente lo que quieres explicar, ¿vale? No dejemos nada a la imaginación del tribunal, ¿vale? Lo que eso te pasa con los objetivos, con los recursos, no vale poner puntos suspensivos. Si voy a utilizar como recursos este, no vale poner puntos suspensivos, son este y este,
lo que no se pone, el tribunal no tiene por qué imaginárselo, ¿vale? Entonces, eliminar puntos suspensivos a la hora de definir, ¿vale? También a la hora de redactar los objetivos, cuidado, que no abusemos del mismo infinitivo, y si vamos a utilizar el mismo infinitivo, pues agrupar, ¿vale? Si pones conocer el entorno social, conocer el entorno escolar, conocer el aula y algunas dependencias del centro, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? El entorno y las aulas y las dependencias del centro sería, ¿vale?, lo mismo. Y después conocer al maestro y a sus compañeros, pues lo podemos unificar en un único objetivo, que sea conocer el entorno escolar que le rodea y a los maestros y compañeros con los que se va a encontrar, ¿vale?, en un único objetivo. Y así no es tanta repetición del mismo infinitivo y tanto espacio ocupado en 3 puntos que se podría unificar en uno mismo, ¿vale? Contenidos. Bueno, ¿habéis puesto algún objetivo de las que lo habéis trabajado que no haya incluido Ana y que consideráis que se podría incluir? Algo que se pueda trabajar en este periodo de adaptación. La verdad que Ana ha tratado los principales y lo que más se suele llevar a cabo en este periodo. Primero, situar al alumno en esos primeros días, conocer compañeros, conocer entorno, establecer ya hábitos, normas en este inicio. ¿Nada? ¿Nada que aportar? Seguimos con contenidos. ¿Algo que decir? Asegurarnos siempre, cuando redactemos contenidos, que haya una coherencia con los objetivos, ¿vale? Para cada objetivo que hayamos planteado podamos relacionarlo con un contenido, ¿vale? Tenemos una retahíla de objetivos que has marcado, ¿vale? Y sin embargo no hay tanto contenido. Y recordar siempre en los contenidos que haya de todo, que hayan conceptuales, que haya procedimentales, pero que también haya actitudinales, ¿vale? Relacionado con los contenidos, se podrían incluso incluir y tratar aquí, ¿vale?, contenidos de los elementos transversales, ¿vale?, relacionados con esta intervención, ¿vale? Elementos transversales como puede ser la educación para la salud, educación cívica, educación ambiental, ¿vale? Así que también es el momento que lo podéis contemplar. Contenidos de carácter más transversal, ¿vale? Celia, perdón, se me ha olvidado preguntarte una duda de la legislación. Cuando hablas de decreto específico de la comunidad autónoma, tiene que, claro, hablar de las diferentes áreas que toca el caso práctico y especificar los diferentes bloques. No es necesario, ¿vale? La referencia legislativa que he hecho en la justificación legal, simplemente hemos hecho la referencia donde se podría encontrar una mención a la importancia del periodo de adaptación en la escolarización de los niños. Esa era la referencia, no procedía mencionar ni las áreas ni los bloques, ¿vale? Ya sabéis que además en la educación infantil esto sí que podría tener un poco de sentido, es aquí en el apartado de objetivos y contenidos, que hubiéramos hecho la distribución de los objetivos por áreas, pero como de todas maneras se trabaja de forma globalizada, no es necesario especificar, sino que hablaremos de objetivos en general. Se entiende que se trabajarán de las distintas áreas de la educación infantil. A ver, Laura, una duda. Para elaborar los objetivos didácticos hay que diferenciar las 3 áreas de aprendizaje, es decir, objetivos de área de conocimiento, objetivos de área de conocimiento. Lo que estábamos diciendo, no es necesario, ¿vale? Si tú consideras
que hay algunos que se ajustan, lo podemos hacer y no pasaría nada, estaría muy bien, ¿vale? Pero por el caso que nos plantean, ¿vale? Donde no es que se trabaje unos contenidos específicos ni se quiera trabajar algo a nivel curricular específico, puedes hablar de objetivos generales, ¿vale? Objetivos generales que podemos plantear a los alumnos sin especificar áreas, ¿vale? ¿Algo más de contenidos? Los transversales, pues tienes un montón, tienes un montón de contenidos transversales, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación vial, pues lo que es el emprendimiento, lo que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación sexual, todo eso son elementos transversales, lo que antes se conocía como educación en valores, ¿vale? Las TIC, las nuevas tecnologías, y trabajar las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿vale? Y que no son específicos de un área, sino que se pueden trabajar de forma transversal, ¿vale? Para que el alumno adquiera determinados valores, ¿vale? ¿Alguna cosita más? Pasamos a las actividades, muy completas, desde luego, ¿vale? Lo que sí que reseñaría, Ana ha hablado de actividades en general, ¿vale? No ha concretado. Sí que se tendría que secuenciar un poco más por sesiones, ¿vale? Según en las sesiones que hayamos determinado, un poco contemplar qué se va a trabajar en las distintas sesiones, claro. Por eso después en el apartado de temporalización y secuenciación sería importante el que tú determinaras el periodo de adaptación para estos alumnos, cuánto va a durar, ¿vale? Lo normal, o mucho, 2 semanas, ¿vale? Y en función de esas 2 semanas que hay de periodo de adaptación, tratar, ¿vale?, de qué forma vas a desarrollar actividades en cada una de las sesiones. Entendido que en la educación infantil sesión sería como todo la organización de un día escolar del alumno, ¿vale? Las actividades no deben estar secuenciadas en las sesiones que hayamos determinado, efectivamente, te lo he respondido, Sonia y Laura. Yo en las actividades me centraba en 4 y las desarrollaba completas, ¿vale? De otra forma, es decir, nombrar todas las actividades que planteas, pero alguna de ellas desarrollarlo de forma más compleja, que se vea de cómo las vas a llevar a cabo o que persigues con ellas, ¿vale? Una actividad que nos ha mencionado, yo creo que es importante en este periodo de adaptación y que se suele plantear en muchos, se les plantea a los niños que traigan en sus primeros días algún objeto personal de su casa, ¿vale? Un objeto personal a partir del cual ya se realizan actividades en torno a ese objeto, ¿vale? Y así también es una forma de que el niño sienta algo próximo, algo suyo próximo de casa, que le ayude a sobrellevar este periodo de adaptación, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Laura dice, explicar más las actividades, qué finalidad tiene, para qué, cómo se trabaja la atención a la diversidad. Sería bien incluirlo, ¿vale? Para ampliarlo. Pero si desarrollas solo 4, te van a faltar días para completar el periodo de adaptación. Lo que nos referíamos, Sonia, era que citaras todas las actividades que se van a llevar a cabo, y dentro de todas esas actividades, que 4, ¿vale?, las desarrolles más, de forma más completa, de forma más extensa, ya que todas de forma extensa no vas a poder porque no te daría tiempo, ¿vale? Pero sí, aquellas que tú consideres más novedosas, más motivantes, ¿vale?, o que puedan tener más sentido en este periodo de adaptación, pues desarrollarlas de forma más completa, ¿vale? En cuanto a metodología,
Ana ha hecho, que pondremos mucho énfasis, actividades motivadoras, lúdicas y significativas. ¿Vale? Es una forma de trabajar, pero no es una metodología. ¿Vale? ¿Cómo podíamos plantear? ¿Qué podíamos plantear como metodologías? Metodología basada en el juego, ¿vale? Metodologías que respetarán los distintos ritmos de aprendizaje que vamos a tener al principio, ¿vale? Actividades que fomentarán la autonomía, también fomentar el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Laura destacaría el enfoque globalizador, muy bien. Incorporación progresiva a los progresivos, decíamos, ¿vale? Adaptarnos al ritmo de aprendizaje de los alumnos en este primer periodo de escolarización. ¿Vale? ¿Algo más? Sí, pero es de acceso. ¿Algo más a destacar? ¿De la metodología? ¿No? ¿Qué quiere decir la incorporación progresiva y los horarios progresivos? ¿A qué te refieres, Laura? ¿Dónde está esto? Ah, vale, que lo ha puesto Celia. Vale, que se van incorporando progresivamente, que no entran todo de vez y todo el horario completo. Vale, eso es lo que se refiere Celia. Tampoco se consideraría una metodología, sino es una forma de proceder. ¿Vale? No es que sea una metodología, sino es cómo se va a secuenciar o temporalizar este periodo de adaptación. ¿Vale? No he entendido como metodología. ¿Sí? Más. Yo me voy centrando en aquellos apartados que considero que, ¿vale? Que igual habéis flojeado más y que se tendría que completar. ¿Vale? Los que no menciono es porque están bien y no tiene más sentido el tratarlos. ¿Vale? Aunque sí que considero importante el apartado de evaluación. ¿Vale? Nuestro apartado de evaluación de Ana principalmente se ha centrado en los momentos de evaluación inicial, continua y final. ¿Vale? Pero hay que detallar bastante más. ¿Vale? Sobre todo detallar los criterios. No se oye, ¿eh? Esperad. ¿Ahora me oís? ¿No? Se entrecorta, ahora sí. Estupendo. Estaba hablando de la evaluación, ¿vale? Y decía que Ana se ha centrado principalmente en la evaluación, en definir los momentos de evaluación inicial, continua y final, que no está mal, es importante, pero hay que detallar más, ¿vale? Por ejemplo, Ana no ha hecho mención a los criterios de evaluación, ¿vale? Como yo sé que el alumno ha cumplido con esos objetivos que yo le he planteado al principio del desarrollo del caso práctico, pues tengo que establecer unos criterios de evaluación, ¿vale? Criterios de evaluación que sean fácilmente medibles y evaluables. ¿Vale? Entonces, eso faltaría y tendrías que concretarlo. ¿Vale? A ver, Laura, sobre la evaluación tengo una duda. Tanto en la programación como aquí en los casos debemos poner criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables. ¿Vale? En principio tendrías que poner las dos cosas. ¿Vale? O lo que son las rúbricas también. ¿Vale? Los criterios de evaluación estarían redactados en infinitivo, ¿vale? Y es lo que determina si verdaderamente ha alcanzado o no el objetivo. Y después, para cada criterio de evaluación, por lo menos tendríamos que incluir un estándar de aprendizaje evaluable
uno o más, ¿vale? Que es una especificación de qué indicadores, rúbricas o aspectos se van a evaluar dentro de ese criterio de evaluación, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿vale? Sí que es verdad que es un aspecto de lo de los estándares de aprendizaje evaluable que se ha incluido a raíz de la publicación de la LOMCE. A nivel curricular, como la LOMCE no ha introducido cambios en infantil, no vienen establecidos, pero sí que es bueno, ¿vale?, establecerlos, como lo que decimos siempre, como algo previo a lo que es la escolarización después en primaria, ¿vale? Y empezar ya a contemplarlos. ¿Un ejemplo de qué? ¿De criterio y de estándar? Bien. Imaginad, ¿vale?, que el objetivo que hemos planteado para estos alumnos es que conocer las dependencias del centro, ¿vale? Eso sería el objetivo que yo quiero que alcance mi alumno, ¿vale? Establezco entonces un criterio de evaluación para comprobar, ¿vale?, si se ha alcanzado o no ese objetivo. ¿Alguien me propondría algún criterio de evaluación? Yo os digo uno, por ejemplo, que podría ser identificar las principales dependencias del centro, ¿vale? Me las identifica, yo le puedo poner, para que no sea tan reiterativo. Si yo, Sonia, he utilizado como infinitivo conocer las dependencias del centro, el reconocer su aula, ¿vale?, queda como muy reiterativo, ¿vale? Entonces podríamos identificar, nombrar las dependencias principales del centro, ¿vale? Eso serían ya criterios de evaluación. Identificar, vamos a apuntar, identificar las dependencias del centro, ¿vale? ¿Cuáles serían entonces los indicadores o estándares de aprendizaje evaluables? Sería una concreción, ¿vale?, de identificar las dependencias, ¿vale? Pues, por ejemplo, localiza en el mapa los rincones del aula, ¿vale? Pues allí es una concreción. Dentro de que tiene que identificar las dependencias, yo, el que me localice, el que me señale, el que me sitúe dónde están localizadas determinadas dependencias, son indicadores que si los cumple, implicará que ha cumplido el criterio de evaluación y por lo tanto que ha adquirido el objetivo. ¿Lo distinguís? ¿Sí? Pero siempre, si os fijáis, tienen que ser fácilmente evaluables. Es decir, si yo le he propuesto conocer las dependencias del centro, cuando yo le digo que localice en el plano los distintos rincones del aula, ¿vale?, de manera que si me localiza 3, ¿vale?, de 5, pues oye, pues no está muy mal, pero si me localiza 1 es que algo falla, ¿vale?, para que yo lo puedo evaluar y identificar fácilmente, ¿de acuerdo? No, si pones solo criterios tampoco estaría mal, porque realmente obligación, en esta etapa no están definidos los estándares de aprendizaje evaluables, ¿vale? Con criterios solo no estaría mal, ¿vale? Vale. ¿Tienes el ordenador de Rosa? ¿Qué quieres decir? Y el grado no te entiendo, Esther. No te entiendo a qué te refieres con el grado. Tú puedes acudir habías hecho un tema, ¿verdad? Por ejemplo, localiza en el mapa y solo te localiza 3 de 1. Dentro de un curso, dentro del itinerario de curso de matemáticas. A ver,
el grado significaría que no los ha alcanzado, es decir, que tú estableces, si tienes 5 dependencias y solo localiza 3, pues tú estableces el grado de adquisición de esa competencia o de ese objetivo. No te entiendo si ¿qué te refieres a eso? 5 sería el máximo. Las rúbricas ya te digo que es exactamente lo mismo, ¿vale? Las rúbricas creo que es en la Comunidad de Canarias donde se suele hacer más uso de esto, pero no dejan de ser indicadores de aspectos que tú quieres evaluar en el alumno, ¿vale? Esas son las rúbricas, pero la forma de redactarlo sería exactamente igual que los indicadores o los estándares de aprendizaje evaluables, ¿vale? Una concreción de los criterios de evaluación, es decir, que indicadores, aspectos vas a evaluar dentro de ese criterio. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosilla más que queráis destacar? Importante, no has citado bibliografía, ¿vale? No nos olvidemos y se puede poner, aunque sean las referencias legislativas que se ha hecho en el desarrollo del caso práctico, ¿vale? Sí, bueno, eso ya lo hemos dicho, Ana, la intervención con la familia, importante. A ver, una cosa de la... Bueno, la conclusión, yo creo que con lo que ha desarrollado Ana está bastante. Tampoco nos volvamos locos y mucho más importante los otros apartados que una conclusión muy extensa. ¿Vale? Con un parrafito o 2 a lo sumo sería más que suficiente la conclusión. El tema no ha quedado registrado, ¿vale? Entonces eso sí que lo tenemos que recoger. Y en segundo lugar... Ana, las conclusiones más extensas no es necesario. Tenemos que citar con normas a la bibliografía, eso sería lo adecuado, ¿vale? O vale con decir el nombre del libro y el autor, ¿vale? Búscate, ¿vale? Para el desarrollo de todos los casos prácticos, buscaros una bibliografía que tengáis que memorizar 1 o 2 libros y que os valgan para todos, lo más general posible, relacionado con la didáctica, con la pedagogía, y así lo citáis de forma completa según las normas APA, ¿vale? No solo el título del libro y el autor, sino completamos con la edición y todo eso, ¿vale? A ver, ¿qué pone? Esther, sobre la familia. Eso que pone de preguntar si quieren o no la adaptación, eso se pone no porque no es algo voluntario. ¿Vale, Esther? Ya le hemos dicho que el periodo de adaptación es algo que sí o sí tienen que desarrollar todos los alumnos. Por lo tanto, eliminar. Sí que en esta intervención con la familia, el citar la importancia de estar involucrados en este primer periodo, en preguntar en casa, que trabajen desde casa aspectos como que la incorporación al centro es algo positivo, algo bueno, ¿sabes? Que tengan un ambiente positivo en el entorno familiar para que cuando van al centro no les suponga algo traumático. ¿Vale? También desarrollar la importancia de, en este inicio de curso, hacer reuniones del docente con la familia donde establecen las pautas, ¿vale? La posibilidad de que el docente se ofrezca a poder hacer tutorías individuales, ¿vale? Son todos aspectos a incluir dentro de la intervención con la familia. Pincha en el tema. ¿Vale? Que participe en la preparación como elegir la mochila, conocer el centro, efectivamente. ¿Vale? Son aspectos a incluir en esta intervención de la familia, involucrarlos, ¿vale? En este primer periodo de escolarización de los alumnos. Pues ahí es donde tienes que pinchar. ¿De acuerdo? ¿Algo más que queráis incluir o que destacar o que mencionar, que hayáis incluido y que no sepáis si está bien o no en vuestros desarrollos de los casos prácticos, perdón? Es que te pone en esta descarga online, añadir archivo. Vale, pues das añadir archivo y te abrirá una ventana. Ahora se trataría de eso, de los que lo hayáis desarrollado, pues valoréis también vuestro caso práctico y qué aspectos se pueden incluir y mejorar, ¿vale? Para futuros casos prácticos. ¿De acuerdo, chicas? Si no tenéis nada más que aportar, por mi parte,
A ver, Rita, yo tengo una duda de la legislación de mi comunidad. Eso sí. En principio, Laura, sí, haremos más adelante más. ¿Vale? Volveremos a retomar la del desarrollo de temas, ¿vale? Y también haremos alguna más de casos prácticos. Rita, ¿tu duda? ¿Por qué el decreto que regula el segundo ciclo de iniciativa no habla nada de adaptación? Si no lo regula en el currículum, si no se habla nada de adaptación, que habría que mirarlo, ¿vale? En tu comunidad autónoma, no sé si en todas las comunidades autónomas hablan, si en unas sí, en otras no, pero es donde yo recurriría primero para mirar y valorar el periodo de adaptación es en el de tu comunidad valenciana, en este caso de la Comunidad Valenciana. Si allí no viene regulado, es lo que decíamos, entonces igual viene establecido en normativa que regula el funcionamiento, la organización del inicio del curso escolar, y entonces para cada curso sale esa documentación. Ahí entonces igual sí que se viene regulado. ¿Vale? Es cuestión de revisar la normativa específica de esa comunidad. Cuando estás Dicen tus compañeras, si no en la LOE también se viene. En algún aspecto, si no es a nivel completo en el currículum, tendrás seguramente otra normativa específica donde se regule el inicio del curso escolar en la educación infantil, ¿vale? Y se hable del periodo de adaptación. Es cuestión de buscarlo. ¿Vale? Si no lo encontraras, nos lo dices, nos mandas un correo a través de la mensajería del campus virtual y lo miramos. ¿De acuerdo? Pues nada, chicas. Hasta aquí la clase, que se nos ha quedado un poco larga. Había muchas cosas que tratar. A ver, Laura, en la parte de dirección estudiada, las órdenes se añaden después de la normativa autonómica o a continuación de los reales decretos de la normativa nacional. Esto pasa igual, Laura, que en la programación didáctica, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre normativa nacional y normativa autonómica y siempre las ordenamos en orden cronológico, de más antigua a más reciente, no por preferencia de título ni nada. ¿Vale? Ni por importancia, porque todos son importantes, ¿vale? Siempre orden cronológico a la hora de citarlos y desarrollarlos. Vale, pues entonces Da igual, sean normas ministeriales, sean decretos, sean reales decretos, todo en orden cronológico. ¿De acuerdo? A ver, analice. ¿Qué puntuación tenía el caso práctico? Bueno, no lo tienes mal del todo, ¿vale? Se pueden mejorar muchos aspectos, pero bueno, 6, 7, siendo buenas, pues si es el primero, no estaría mal, ¿vale? Pero hay que buscar la perfección, ¿vale? Pues nada, chicas, venga, lo dicho. Cualquier otra duda que se os plantee, ya sabéis, la mensajería del campus virtual, horario de tutorías y resolvemos las dudas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por participar. Nos vemos pronto. Hasta pronto.